Hola, muy buenas noches a todo el mundo. Mi nombre es Andrés y en este vídeo voy a hablar sobre phrasal verbs. ¿Qué son phrasal verbs? Phrasal verbs son un recurso de la lengua inglesa que consiste básicamente en juntar un verbo y una de estas palabras, ¿no? Las más comunes pues son in, out, on, off, up, down, away, back, by, through, about, along, over, forward, round or around. Por supuesto hay más, hay muchas más, pero estas son algunas de las más comunes. Entonces, como dije antes, ¿no? Phrasal verb consiste en unir o juntar un verbo con alguna de estas palabras, ¿vale? Entonces, este vídeo va a hablar sobre algunas de las características generales de los phrasal verbs, ¿vale? Entonces, la primera característica es movimiento. La inmensa gran mayoría de los verbos que son utilizados en el phrasal verb implican o expresan algún tipo de movimiento. Por ejemplo, yo puedo decir I came back home and took off my shoes, ¿vale? Aquí, como pueden ver, yo regresé a casa y me quité los zapatos, o me quité mis zapatos, ¿eh? Entonces, came es el verbo venir, el pasado simple del verbo venir, ¿eh? Implica un movimiento, ¿vale? Regresar, ¿no? Ir a algún sitio, desplazarse de un lugar a otro. Y took es el pasado simple de take, que significa coger, ¿vale? Entonces, coger o agarrar, dependiendo de dónde estemos, en España o en Iberoamérica, básicamente también implica un movimiento, ¿no? Cuando yo voy a agarrar algo o a coger algo implica movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de un verbo, el verbo en el phrasal verb expresando algún tipo de movimiento. Y en segundo lugar, la segunda palabra, otra regla general del phrasal verb es que la segunda palabra le da un significado especial al verbo. Es decir, este tipo de palabras que vemos aquí, que se juntan con el verbo, pues le dan un tipo de significado, un significado específico al verbo. Por ejemplo, aquí yo tengo el verbo turn, turn, que normalmente significa pues girar, girarse, ¿no? Entonces, si yo, no es lo mismo decir turn up que turn down, el hecho de que yo cambio estas palabras, pues le dan un significado específico al verbo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso significa to turn something up, ¿no? Subir algo, particularmente se usa para el volumen, ¿no? Para subir el volumen de la televisión, por ejemplo, ¿no? Y en este caso sería bajar algo, ¿no? Bajar el volumen de la televisión, particularmente, ¿no? Esa es la situación en la que más comúnmente se usa turn up o turn down, ¿no? Subir el volumen o bajar el volumen, pero el meollo de la cuestión aquí es que dependiendo de la palabra a la que yo le ponga al verbo, el verbo va a cambiar su significado, ¿de acuerdo? Y nada, esto es todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto como siempre y hasta la próxima. A cuidarse. Chao.